El ducado de Montebarra no era solo una propiedad de muros altos en Valencia, se había convertido, con los años, en el mausoleo íntimo de un hombre que seguía respirando. Valeriano, el solemne duque de Montebarra, habitaba un mundo donde la esperanza se había extinguido por voluntad propia, y nada, absolutamente nada, había logrado cambiar eso en los últimos 5 años. Tenía 43 años y la postura de un hombre que había llevado peso durante demasiado tiempo sin permitir que se notara. Valencia lo conocía como un noble respetado, distante y eficiente, justo pero inflexible, cortés pero inaccesible. Lo que nadie sabía era que la mansión Montebarra llevaba años siendo demasiado grande para él solo. Había perdido a su esposa y había perdido a su hijo. Desde entonces, todo funcionaba con precisión, pero nada tenía sentido. Miguel había vivido 6 años y 7 meses. La fiebre lo había tomado en enero. Esa clase de fiebre que empieza como un resfriado y en pocos días se vuelve implacable. Valeriano había llamado a 3 médicos. Había pasado 4 noches sin dormir. No había servido de nada, y desde entonces algo en él simplemente dejó de existir. Esa mañana de octubre, como tantas otras, se había levantado antes del amanecer. El insomnio era un viejo compañero. Salió a la galería alta con una taza de café que se enfrió entre sus manos, mirando el patio interior mientras la luz gris comenzaba a revelar las formas. Todo era igual, todo estaba en su lugar, hasta que dejó de estarlo. Fue entonces cuando la vio. Aide se levantaba antes que el sol tocara los tejados. Lo había hecho durante tanto tiempo que su cuerpo ya no necesitaba que nadie la llamara. Se despertaba sola, en la oscuridad, con la misma certeza silenciosa con que se levanta quien sabe que no puede permitirse descansar demasiado. Recogió el cabello deprisa, se ajustó las mangas del vestido hasta las muñecas, tomó la palangana de cobre y bajó al patio. Conocía la mansión Montebarra como se conoce un lugar en el que una ha aprendido a moverse sin hacer ruido. Sabía cuántos pasos había entre la cocina y la fuente, en qué escalón crujía el suelo si lo pisaba en el centro, qué puertas cerraban con demasiado ruido y cuáles se deslizaban en silencio. Había aprendido esas cosas deprisa. Era una habilidad que tenía desde hacía tiempo, leer los espacios antes de que los espacios la leyeran a ella. En el patio interior, junto a la fuente de piedra, se detuvo y se mojó la cara con las 2 manos. El agua estaba helada. No se quejó. Cuando se subió la manga izquierda para escurrir el agua, la luz gris del amanecer cayó sobre su antebrazo. La marca era de un morado oscuro, casi violeta en el borde, que amarilleaba hacia el centro. No era nueva, tampoco era la única. Aide bajó la manga con un movimiento preciso y sin apresurarse, el gesto de quien lleva mucho tiempo practicando esa clase de discreción, y siguió con su trabajo. No era una mujer que se detuviera a lamentarse. No había tenido ese lujo desde que Marcos murió, 4 años atrás, de una caída en las obras donde trabajaba, sin aviso, sin tiempo para nada. La había dejado con 29 años. Un hijo de 2, ningún familiar cercano en Valencia y una deuda de alquiler que no podía pagar. Fue entonces cuando apareció Luis Carrasco, teniente de la Guardia Civil, conocido en el barrio, respetado en las calles. Le había conseguido trabajo en una casa decente, había hablado con el casero para aplazar la deuda. Había aparecido en los momentos precisos con la sonrisa precisa de quien ayuda sin pedir nada a cambio. Al principio, lo que vino después, Aide lo había resistido con la misma terquedad silenciosa con que resistía todo lo que amenazaba a Juan. Carrasco no era un hombre acostumbrado a que le dijeran que no, y menos una mujer sin nombre, sin dinero y sin nadie que la respaldara. Pero Aide le había dicho que no, de todas las maneras en que una mujer en su situación podía decirlo sin provocar algo peor. Y Carrasco,
que era paciente cuando le convenía serlo, había decidido que el tiempo estaba de su lado. Las marcas en el brazo eran de la última vez que su paciencia se había agotado. Lo que Aide no sabía, en ese amanecer de octubre en el patio de la mansión Montebarra, era que no estaba sola. En la galería alta, detrás de uno de los ventanales emplomados del primer piso, el duque Valeriano de Montebarra la observaba. La había visto bajar la manga. No cambió de expresión, no se movió, pero algo en la postura de sus hombros se alteró. Una tensión mínima, casi imperceptible, como la que produce una pieza que no encaja donde debería. Valeriano era un hombre acostumbrado a leer situaciones. Lo que había visto en el patio no encajaba con lo que él creía saber sobre esa mujer, y eso, más que cualquier otra cosa, lo incomodó. Aide había llegado a la mansión Montebarra 12 días antes, con una mala pequeña, un niño de la mano y una recomendación escrita a mano por Teresa, una lavandera del barrio del Carmen, que conocía a la señora Prats desde hacía 20 años, y que había intercedido por ella con la discreción de quien hace un favor, sabiendo que no es pequeño. La señora Prats la había recibido en la entrada de servicio, una mujer de 60 años, espalda recta, mirada que medía sin ser cruel, y la había examinado durante un momento que a Aide le pareció más largo de lo que fue. «Teresa dice que es trabajadora y discreta», dijo la señora Prats, finalmente. «Lo soy», respondió Aide, sin adornos, sin súplica. La señora Prats había mirado al niño. Juan sostenía la mano de su madre con las dos manos propias y miraba el corredor de piedra con los ojos muy abiertos, no con miedo, sino con esa atención seria que tenía para las cosas nuevas, como si necesitara registrarlo todo antes de decidir qué pensar. «El niño es tranquilo», dijo la señora Prats. No era una pregunta. «Siempre», dijo Aide. Hubo otro silencio. Luego la señora Prats asintió una sola vez y se volvió hacia el interior de la mansión. «Tiene un cuarto en el ala de servicio, pequeño, pero con ventana. El niño puede quedarse con usted mientras sea discreto y no cause problemas». Una pausa. «El señor duque no gusta de los desórdenes». «No habrá desórdenes», dijo Aide, y no los hubo. Para Aide, la mansión Montebarra era antes que cualquier otra cosa. Un techo, no un hogar. Eso era demasiado pedir, y ella había aprendido a no pedir demasiado. Pero un techo sí. Un lugar donde Juan dormía en una cama limpia y comía 2 veces al día y podía jugar en el jardín interior por las tardes sin que ella tuviera que mirar constantemente por encima del hombro. Eso era suficiente. Eso era, en este momento de su vida, más que suficiente. Aprendió la mansión con la rapidez de quien necesita conocer un espacio para sentirse segura en él. Los pasillos, las escaleras, las puertas que crujían y las que no. Los horarios de cada criado, los ritmos de la cocina, lo que la señora Prats esperaba sin necesidad de pedirlo. En pocos días supo moverse por la casa con la precisión silenciosa de quien ya no necesita pensar en los pasos que da. El señor duque era una presencia que ella aprendió a registrar sin buscar. Lo veía de lejos, en su mayoría, cruzando el ala principal con ese paso uniforme que no se apresuraba nunca, sentado en el despacho con la puerta entreabierta, inclinado sobre documentos que revisaba con una concentración que parecía no dejar espacio para nada más, recibiendo visitas en el salón con una cortesía medida, precisa, la cortesía de alguien que conoce perfectamente las formas y las cumple sin que le cuesten nada porque hace tiempo que no le cuestan nada. Era un hombre difícil de leer. Aide lo había notado desde el primer día. No porque fuera hosco, no lo era. Era correcto con el servicio. Justo en sus instrucciones, nunca alzaba la voz. Pero había en él algo que ella reconoció sin saber exactamente qué era. Una especie de distancia interior que no tenía que ver con el carácter sino con algo que le había pasado.
un peso que llevaba con demasiada habilidad, de la manera en que se lleva algo cuando ya se lleva tanto tiempo cargándolo que el cuerpo lo ha incorporado como parte de sí mismo. Ella conocía ese peso. Lo había visto en el espejo. No pensó más en ello. No era asunto suyo, y ella tenía suficiente con lo propio. Fue un miércoles por la tarde cuando el duque y Juan coincidieron por primera vez. Aide estaba en el jardín interior, el del ala oeste, con los limoneros que perdían las últimas hojas de octubre, limpiando la rodilla de Juan con un trapo húmedo. El niño se había caído persiguiendo una lagartija entre las piedras y llevaba 10 minutos intentando demostrar que no le dolía tanto como le dolía. «Si te quedas quieto, no duele», dijo Aide, así, como un soldado valiente. «¿Y los soldados valientes lloran?», preguntó Juan con la mandíbula apretada. «Los mejores. Sí, llorar no es de cobardes, Juan. Es de personas que sienten las cosas de verdad». El niño procesó eso con la gravedad de quien recibe una información que cambia algo. «¿Tú lloras?». Una pausa, tan breve que Juan no la notó. «A veces», dijo Aide, «cuando nadie me ve». Lo que ella no sabía era que alguien la veía. Valeriano había doblado el recodo del seto en silencio y se había detenido antes de que ninguno de los dos lo notara. Estaba inmóvil, con los documentos que llevaba al despacho olvidados en la mano, mirando la escena bajo el limonero, con una expresión que no habría sabido describir si alguien se la hubiera pedido. El niño tenía la misma edad que habría tenido Miguel. La misma seriedad pequeña, los mismos ojos oscuros que miraban el mundo como si hubiera que comprenderlo todo antes de emitir juicio. La misma manera de apretar la mandíbula cuando algo dolía y no quería que se notara. Valeriano se apartó del seto antes de que ninguno de los dos lo viera. Caminó de regreso al ala principal con paso uniforme, como siempre, como si nada hubiera ocurrido. Pero algo en él se había movido, una pieza que llevaba 5 años sin moverse, y no había manera de devolverla al lugar donde estaba. Después de eso, Aide empezó a verlo más en aquella parte de la mansión, no todos los días, no de manera que llamara la atención, pero estaba en el banco de piedra del jardín, con un libro que no siempre leía, o cruzando el ala oeste a una hora en que antes no cruzaba. Juan no parecía intimidado por su presencia. El niño tenía el instinto tranquilo de quien ha aprendido a leer a los adultos, y algo en el duque no le generaba alarma. Simplemente seguía con sus lagartijas y sus ramitas y sus piedras, con la concentración de siempre. Lo que quería el duque, aunque él mismo no lo hubiera formulado de esa manera, era estar cerca del niño sin tener que admitir por qué. Juan resultó ser una presencia que no pedía nada y lo cambiaba todo. Aparecía en el jardín por las tardes con una seriedad de hombrecito que Valeriano encontraba, en contra de su voluntad, profundamente entrañable. El niño no se acercaba a él. Era demasiado cauto para eso. Tenía los instintos de quien ha aprendido pronto a leer el humor de los adultos. Pero tampoco huía. Simplemente continuaba con lo suyo. Perseguía lagartijas entre las piedras. Construía pequeñas torres con ramitas secas. Examinaba los limoneros con una atención científica que no correspondía a sus años. Un jueves, Valeriano estaba leyendo en el banco de piedra del jardín, algo que no hacía desde hacía tiempo, cuando Juan se detuvo a pocos pasos y lo miró con franqueza. «¿Ese libro tiene dibujos?», preguntó. Valeriano bajó el libro. «No». El niño asintió con la gravedad de quien registra una información útil. «Los libros sin dibujos son para cuando ya sabes cómo son las cosas», sentenció y volvió a sus lagartijas. Valeriano se quedó con el libro abierto sobre las rodillas, sin leer, durante un buen rato. Aide los vio desde la galería baja, donde estaba fregando las baldosas. Se detuvo sin darse cuenta, con el estropajo en la mano, observando la escena en el jardín.
Había algo en la postura del duque que no reconocía. Era diferente de cómo lo había visto hasta entonces. Aquella rigidez de hombros que él llevaba como parte del traje parecía haberse aflojado ligeramente, como cuando un nudo se destensa sin llegar a deshacerse del todo. Seguía siendo un hombre cerrado. Eso no había cambiado. Pero en ese momento, con el libro olvidado sobre las rodillas y los ojos fijos en un niño que perseguía lagartijas, parecía menos lejos. Haydée apartó la vista y siguió fregando. No era asunto suyo lo que el duque sintiera o dejara de sentir. Su asunto era Juan y mantenerlo a salvo y no deberle nada a nadie que tuviera más poder que ella. Pero esa noche, cuando repasó el día antes de dormirse, el recuerdo de esa postura destensada volvió sin que ella lo hubiera invitado. Lo dejó pasar, no le dio nombre. Los días que siguieron construyeron algo que ninguno de los dos habría sabido describir con exactitud. No era amistad, no era confianza. Eso tardaría mucho más. Era algo más parecido a una costumbre compartida que había surgido sin que nadie la propusiera. Valeriano aparecía en el jardín a media tarde. Juan estaba allí. Haydée trabajaba cerca. Nadie hablaba de más. Nadie preguntaba lo que no debía preguntar. Pero los dos adultos eran perfectamente conscientes de la presencia del otro. Él sabía en qué parte del jardín estaba ella sin necesidad de mirar. Había empezado a notarlo de esa manera involuntaria. El modo en que el oído registra un sonido antes de que la mente lo procese. El roce del delantal contra las piedras. El cubo que se apoyaba con cuidado para no hacer ruido. La voz baja con que le decía algo a Juan de vez en cuando. Siempre sin alzarla. Siempre con esa economía de palabras que él había empezado a asociar únicamente con ella. Ella, por su parte, había empezado a notar cosas que habría preferido no notar. La manera en que él sostenía el libro, con las dos manos, los pulgares sobre el borde inferior, cuando en realidad no estaba leyendo. La forma en que su voz cambiaba cuando le respondía a Juan. Perdía 2 o 3 grados de temperatura. Se volvía algo que no llegaba a ser calidez, pero se le acercaba. El modo en que, cuando ella pasaba cerca, él no la miraba directamente, pero tampoco miraba hacia otro lado con la indiferencia genuina de alguien que no ha registrado tu presencia. Lo registraba. Haydée estaba segura de eso, y ese conocimiento era incómodo de una manera que ella no sabía dónde poner. Un viernes por la tarde, Haydée estaba recogiendo las herramientas del jardín cuando Juan corrió hacia ella con algo en la mano cerrada. «Mira, mamá», dijo, abriendo el puño. Era una piedra pequeña, casi perfectamente redonda, de un gris azulado que brillaba ligeramente en la luz de la tarde. «La encontré junto a la fuente», anunció con orgullo. «El señor duque dice que puede ser de río». Haydée levantó la vista. Valeriano estaba de pie a unos pocos pasos, con las manos detrás de la espalda, y en su expresión había algo que ella tardó un instante en identificar, porque no lo había visto antes en él. Era incomodidad. La incomodidad específica de alguien que acaba de hacer algo espontáneo y no sabe muy bien cómo justificarlo. «Las piedras redondeadas», dijo él, con una serenidad que costaba un esfuerzo evidente, «suelen venir arrastradas por el agua durante mucho tiempo. El río las pule». Hablaba con Juan, pero sus ojos se desviaron hacia Haydée un instante, solo uno, antes de volver al niño. Haydée sintió algo que no supo catalogar. Una especie de calor breve e inoportuno que empezó en el centro del pecho y se disolvió antes de que pudiera examinarlo. «Dale las gracias al señor duque», le dijo a Juan, con una voz perfectamente tranquila. «Gracias, señor duque», repitió Juan, cerrando el puño sobre la piedra con la seriedad de quien guarda un tesoro. Valeriano asintió. Se volvió hacia el interior de la mansión con paso uniforme. Haydée lo vio alejarse. La piedra, esa noche, apareció sobre la mesita junto a la cama de Juan, colocada con cuidado junto a una ramita seca y 2 botones que el niño también guardaba como si valieran algo. Haydée
La miró un momento antes de apagar la vela. Luego apagó la vela y no pensó más en ello. O eso se dijo. Hubo después una semana en que algo en el aire de la mansión cambió de temperatura sin que nadie lo anunciara. Valeriano se volvió más frío, no con crueldad, sino con la frialdad deliberada de quien cierra una ventana antes de que entre la tormenta. Reducía el tiempo en el jardín, respondía con la cortesía justa y nada más. Haydée interpretó el cambio de la única manera que le parecía segura. Bien, se dijo, así es como debe ser, y casi lo creía. Lo que sí era asunto suyo, aunque habría preferido que no lo fuera, era lo que ocurrió un jueves por la mañana. Haydée estaba tendiendo ropa en el patio trasero cuando la manga del vestido se deslizó más de lo que debía. No había nadie cerca, o eso creyó. Bajó la manga con el movimiento rápido y preciso de siempre, recogió la ropa y siguió. Lo que no vio fue que el duque Valeriano cruzaba en ese momento el corredor interior que daba al patio, y que a través del ventanal emplomado había visto lo que ella había visto en el patio al amanecer, semanas atrás, con la misma claridad y el mismo resultado. Una pieza que no encajaba. Valeriano continuó por el corredor sin detenerse. Pero esa tarde, sentado en el despacho con los documentos de la semana extendidos sobre el escritorio, descubrió que llevaba un tiempo que no sabía medir mirando el mismo párrafo sin leerlo. Las marcas no eran de trabajo, no eran accidentales. Tenían la forma específica de algo que alguien había hecho, con la antigüedad de algo que no era la primera vez. No es asunto mío, se dijo. Cerró los documentos, los abrió de nuevo, los cerró otra vez. Fue un miércoles por la noche cuando Juan empezó a toser. Al principio no era nada, esa tos seca de los niños que han corrido demasiado en el frío de octubre y que desaparece sola con una noche de sueño. Haydée lo arropó, le dio agua, apagó la vela y se dijo que por la mañana estaría bien. No estaba bien por la mañana. La fiebre había llegado entrada la madrugada. Haydée la notó cuando el niño se movió inquieto y ella le puso la mano en la frente y sintió el calor que no debería estar ahí. Se levantó de golpe, buscó el paño, el agua fría, hizo todo lo que sabía hacer, que no era poco, había aprendido a arreglársela sola en casi todo. Pero la fiebre no cedía, y Juan cada vez que despertaba miraba con esos ojos brillantes y desorientados que tienen los niños cuando el cuerpo les falla. Y Haydée sintió lo que siempre sentía en esos momentos. Ese miedo específico de las madres que no tiene nombre porque es demasiado antiguo para necesitar uno. Fue a buscar más agua al corredor y se encontró con Valeriano. Él también estaba despierto. Sus insomnios eran viejos compañeros y había escuchado el movimiento en el ala de servicio. Estaba en el corredor con una vela en la mano, en mangas de camisa, con la expresión de quien ha salido sin pensar demasiado en lo que encontraría. El niño, dijo Haydée. No era una explicación, era todo lo que había. Valeriano la miró un instante, luego miró hacia la puerta del cuarto de Juan. ¿Cuánto tiempo lleva con fiebre? Desde medianoche. No baja. Él no dijo nada más. Entró al cuarto. Haydée lo siguió sin saber muy bien qué otra cosa hacer. Valeriano se acercó a la cama con la vela en alto y miró al niño durante un momento. La respiración agitada, el cabello pegado a la frente por el sudor, la mano pequeña aferrada a la manta con esa tensión involuntaria que tienen los niños cuando el cuerpo lucha contra algo. Algo en su expresión cambió, no de manera dramática, solo una tensión mínima alrededor de los ojos. El tipo de tensión que produce ver algo que duele y que sin embargo no se puede dejar de mirar. Hay que bajarle la fiebre, dijo, la voz tranquila, práctica. Paños fríos en la frente y en el cuello, cada pocos minutos, y que tome agua cada vez que despierte. Y se quedó. No lo anunció, no explicó por qué. Simplemente tomó la silla del rincón, la acercó a la cama y se sentó.
con esa misma calma con que hacía todo, como si estar ahí a las 2 de la mañana en el cuarto de una criada fuera la cosa más natural del mundo. Aide tardó un momento en reaccionar. Luego fue por el agua. Trabajaron en silencio durante horas, ella mojando el paño, él sosteniéndolo en la frente del niño cuando los brazos de ella necesitaban descansar, los dos atentos a cada variación en la respiración de Juan, con esa concentración tensa y silenciosa de quien sabe exactamente lo que está en juego. No había jerarquía a esa hora, no había señor duque ni criada. Había solo dos adultos con miedo del mismo resultado, haciendo lo único que podían hacer, esperar y no rendirse. Juan despertó 2 veces, la primera desorientado, con esos ojos brillantes que tienen los niños cuando la fiebre los confunde. Aide le habló en voz muy baja, le dio agua, le acomodó el cabello húmedo con la palma de la mano. La segunda vez el niño abrió los ojos, miró a Valeriano sentado junto a su cama y no dijo nada. Solo volvió a cerrarlos con la confianza simple e irrazonada de los niños que aún no han aprendido a desconfiar de todo. Valeriano sintió ese peso pequeño en algún lugar que llevaba tiempo sin sentir nada. La fiebre se dio poco antes del amanecer. Él puso el dorso de la mano en la frente de Juan y sintió que el calor había cambiado. Ya no era esa sequedad intensa de medianoche, sino algo más tibio, más ordinario. La respiración del niño se había vuelto lenta y regular. «Está bajando», dijo. Aide levantó la vista desde el otro lado de la cama. No dijo nada, pero algo en ella se soltó de golpe. Una tensión que había llevado durante horas entera y silenciosa, sin que nadie se lo pidiera. Valeriano se levantó y salió al corredor. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos. «Gracias a Dios», dijo en voz baja. Un momento después, los pasos leves de Aide detrás de él. Aide no habló, pero él supo que lo escuchaba, y siguió. «Mi hijo tenía la misma edad. Se llamaba Miguel. La fiebre lo tomó en enero. 4 noches. Llamé a 3 médicos. Una pausa larga. No sirvió de nada. Me quedé junto a su cama mucho después de que todo terminó. No supe cómo levantarme. Silencio. Aide no dijo nada, pero no se fue. Valeriano abrió los ojos. Aide estaba a menos de un paso. Estaba mirándolo, no con lástima. Eso él lo habría cerrado de inmediato. Era otra cosa. Era el reconocimiento directo, sin adorno, de alguien que sabe exactamente de qué peso se está hablando porque ha cargado uno parecido. Él no apartó la vista, tampoco ella. Fue un momento breve, o quizás no tan breve. Era difícil medirlo a esa hora, con el cansancio de la noche encima y la vela casi consumida dentro del cuarto. Lo que Valeriano supo, con una claridad que no había esperado, fue que esa mujer lo estaba viendo, no al duque de Montebarra, no al empleador, a él, al hombre que no había sabido levantarse de una silla 5 años atrás y que todavía, en ciertos amaneceres, sentía el peso de esa noche como si no hubiera pasado el tiempo suficiente. Entonces, Aide puso la mano sobre la suya. No fue un gesto largo, fue exactamente tan breve como tenía que ser, el tiempo de decir algo que no tiene palabras, y nada más. Pero era una mano real, cálida, con el peso específico de alguien que no da lo que no tiene y que cuando da algo, lo da de verdad. Luego la retiró, y sin decir nada, sin mirarlo de nuevo, volvió al cuarto. Valeriano permaneció en el corredor, la pared fría detrás de él, la oscuridad del pasillo, el silencio de la mansión entera, que a esa hora parecía contener la respiración. Tardó un momento en moverse, no porque no supiera a dónde ir, sino porque necesitó ese instante para volver a ser el hombre que administraba las cosas con precisión fría y no esperaba nada de los días. Luego se apartó de la pared y volvió junto al niño, que dormía ajeno a todo, con la respiración lenta y el color volviendo despacio a las mejillas. Por la mañana, la mansión Montebarra recuperó sus formas.
Valeriano estaba en el despacho antes de las 8. Aide fregaba las baldosas de la galería baja. Juan dormía con la fiebre ya ida, todo igual que antes, excepto que no era igual, y los dos lo sabían, aunque ninguno de los dos lo dijera, ni ese día, ni los días que siguieron. Había cosas que no necesitaban ser nombradas para existir, y había cosas que, una vez ocurridas, no tenían manera de dejar de haber ocurrido. Eso era suficiente. Por ahora, eso era suficiente. Luis Carrasco llegó a la mansión Montebarra un lunes por la mañana. Llegó con el uniforme planchado y la sonrisa de quien está acostumbrado a que le abran las puertas antes de llamar. Era un hombre de unos 45 años, de complexión sólida y modales estudiados. El tipo de hombre que había aprendido a usar la cortesía como se usa un instrumento, con precisión y sin afecto real. Teniente de la Guardia Civil del Tercio de Valencia, conocido en los círculos correctos, respetado en los ambientes que importaban. La señora Prats lo hizo pasar al salón de recepciones con la deferencia que correspondía a su uniforme. Valeriano lo recibió de pie, como era su costumbre con las visitas no anunciadas. «Teniente Carrasco», dijo, con la neutralidad de quien no muestra ni bienvenida ni rechazo. «No lo esperaba. Le pido disculpas por la hora, Su Excelencia». Carrasco hizo una inclinación breve, justa, la de alguien que respeta el protocolo sin someterse del todo a él. «Es una visita de cortesía. Me tomé la libertad de acercarme para saludar a Su Excelencia personalmente. Hace tiempo que no coincidimos. Siéntese». Se sentaron. La señora Prats trajo café. Carrasco habló de cosas sin importancia durante un tiempo razonable. El estado de las calles del centro, una disputa de lindes entre dos familias del barrio del Carmen, la temporada de teatro que comenzaba en el Principal. Era bueno en eso, en llenar el aire con palabras que no decían nada, mientras sus ojos hacían el trabajo de verdad. Valeriano lo notó. Era también bueno en notar esas cosas. Fue hacia el final de la visita, cuando Carrasco ya se ponía de pie para marcharse, cuando deslizó la verdadera razón de su presencia. «Ah», dijo, como si fuera un pensamiento tardío, «Su Excelencia ha incorporado personal nuevo recientemente. Entiendo. Una mujer con un hijo pequeño». Valeriano no cambió de expresión. «El servicio doméstico es asunto del ama de llaves», respondió. Por supuesto, por supuesto». Carrasco sonrió. Era una sonrisa agradable. Eso era lo más peligroso de ella. «Solo lo menciono porque la conozco. De antes. Es una mujer complicada, con una historia que Su Excelencia quizás debería conocer, si va a tenerla bajo su techo». Una pausa. Breve, calculada. «Por consideración, naturalmente». «Le agradezco la consideración», dijo Valeriano. «Buenos días, teniente». Carrasco recogió el sombrero con la misma sonrisa, hizo su inclinación y se marchó. Valeriano escuchó sus pasos alejarse por el corredor de piedra. Los escuchó bajar la escalera principal. Escuchó el sonido de la puerta principal cerrándose. Entonces se volvió hacia la ventana y se quedó mirando el jardín sin ver nada en particular durante un buen rato. Complicada. La palabra tenía el peso específico de las palabras que se usan para describir a alguien a quien se quiere hacer daño sin que parezca que se está haciendo daño. Algo en el pecho de Valeriano se tensó de una manera que no era exactamente cólera. Todavía no, pero que se le parecía. Esa misma tarde, Valeriano llamó a don Esteban, su hombre de confianza en Valencia, un abogado discreto que llevaba los asuntos de la casa Montebarra desde hacía 20 años y que tenía la virtud de saber cuándo hacer preguntas y cuándo simplemente buscar respuestas. «Quiero saber quién es Luis Carrasco», dijo Valeriano, «no lo que dice ser, lo que es». Don Esteban no preguntó por qué. Asintió y se marchó. Lo que don Esteban trajo 3 días después no era un informe extenso. Era peor que eso. Era sencillo. Luis Carrasco era teniente de la Guardia Civil desde hacía 12 años.
estimado por sus superiores, conocido por sus arrestos eficientes, invitado a las casas correctas. No había cargos contra él, no había denuncias formales, no había nada que el papel pudiera sostener, pero había otra cosa. Había un patrón. Mujeres en situación vulnerable, viudas jóvenes, madres solteras, criadas sin familia en la ciudad, que habían pasado por su círculo de influencia y que con el tiempo habían desaparecido de Valencia sin dejar explicación. Algunas se habían marchado a pueblos del interior. Una había ingresado en un convento. Otra había perdido su empleo de manera repentina después de presentar una queja ante el alcalde de barrio que nunca fue registrada. Ninguna había hablado. Don Esteban dejó los papeles sobre el escritorio con el cuidado de quien deposita algo que quema. No hay nada que pueda llevarse ante un juez, Su Excelencia, dijo. Pero el patrón es claro para quien quiera verlo. Valeriano leyó los papeles 2 veces. Luego los dobló con precisión y los guardó en el cajón cerrado con llave del escritorio. Gracias, don Esteban. Cuando se quedó solo, permaneció sentado en el sillón durante un tiempo que no midió. Las marcas en el antebrazo de Aide, la manera en que sus ojos revisaban una habitación antes de entrar, la postura de alguien que ha aprendido a anticipar el peligro antes de que llegue. Todo encajó de golpe, con la claridad brutal de las cosas que uno ya sabía, pero no quería saber. No era una mujer con secretos por culpa, era una mujer con secretos por miedo. Y el hombre que la asustaba era el mismo que había venido a su casa con una sonrisa agradable a llamarla complicada. Valeriano cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había tomado una decisión. No la anunció, no la escribió, simplemente la tomó, con la misma quietud con que tomaba todas las decisiones que importaban de verdad. Luis Carrasco no volvería a acercarse a esa mujer, no mientras ella estuviera bajo el techo de la casa Montebarra. Se dijo que era una cuestión de principios, de lo que correspondía a un hombre en su posición. Lo que Valeriano no esperaba era que Aide no necesitara que nadie la protegiera de la manera en que él había imaginado. Ocurrió un jueves al atardecer. Valeriano regresaba a pie desde el despacho de don Esteban, cruzando la calle lateral que corría detrás del mercado cubierto, cuando escuchó voces. Se detuvo en el recodo de la esquina. Aide estaba allí, y Carrasco también. El teniente la había interceptado en la calle. ¿Con qué pretexto? Valeriano no lo sabía, pero el resultado era el mismo. Carrasco estaba de pie frente a ella, demasiado cerca, con esa sonrisa que no era una sonrisa, hablando en voz baja con la tranquilidad de quien sabe que nadie lo está mirando. Valeriano no se movió. Observó. «Has sido muy imprudente, Aide», decía Carrasco con una suavidad que helaba. «Una mujer en tu situación no puede permitirse ciertos lujos, como el de olvidar a quien le debe gratitud». Aide no retrocedió. Eso fue lo primero que Valeriano notó, que no retrocedió ni un paso. Estaba quieta, con la cesta del mercado en el brazo, mirando a Carrasco con una expresión que no era valentía, porque la valentía a veces tiene algo de calor, y esto no lo tenía. Era más fría que eso. Era la expresión de alguien que ha estado en este lugar antes, muchas veces, y ha decidido que ya no le tiene miedo al miedo. «No le debo nada», dijo Aide, la voz perfectamente controlada. Carrasco inclinó ligeramente la cabeza. «Qué lástima», murmuró. «Siempre es una lástima cuando una mujer inteligente toma decisiones poco inteligentes. ¿Cómo está el niño? Juan, ¿verdad?». Fue entonces cuando algo cambió en la expresión de Aide. No fue miedo. Fue algo más antiguo y más peligroso que el miedo. La determinación específica de quien tiene algo que perder y ha decidido que no lo perderá. «No pronuncie su nombre», dijo, con una quietud que cortaba más que cualquier grito. «No vuelva a pronunciarlo». Carrasco la miró un momento. La sonrisa no desapareció, pero cambió de naturaleza. Se volvió más estrecha, más fría. «Cuídate»,
Aide se marchó sin apresurarse, con el paso seguro de quien cree que el tiempo está de su lado. Aide se quedó quieta hasta que los pasos de Carrasco desaparecieron por la esquina. Luego cerró los ojos un instante, solo uno. Tomó aire despacio y cuando los abrió su expresión había vuelto a ser la de siempre. Recogió la cesta. Siguió caminando. Valeriano no salió de detrás del recodo hasta que ella había doblado la esquina contraria. Se quedó un momento en la calle vacía, con el ruido lejano del mercado cerrando y la luz de la tarde cayendo en ángulo sobre los adoquines. No había visto muchas veces lo que acababa de ver. Una mujer que tenía todos los motivos del mundo para ceder, sin dinero propio, sin familia en la ciudad, con un hijo pequeño que dependía de ella, frente a un hombre con uniforme y poder y la protección del sistema detrás, y que no había cedido, que había plantado los pies en el suelo y había dicho no pronuncie su nombre con una voz que no pedía permiso ni esperaba aprobación. No lo había hecho para que nadie la viera. No había nadie mirando, o eso ella creía. Lo había hecho porque era quien era. Algo dentro de Valeriano se movió con una fuerza que no esperaba. No era admiración en el sentido decorativo de la palabra. Era algo más parecido al reconocimiento, a la sensación de ver, por primera vez con claridad, a una persona que hasta entonces solo había visto en fragmentos. Aide no era una mujer con secretos. Era una mujer con una fortaleza que había construido sola, en silencio, sin pedirle nada a nadie, para proteger lo único que amaba de verdad. Y él, que había pasado semanas observándola con la fría lógica del hombre que cataloga lo que no comprende, entendió en ese momento que no había entendido nada hasta ahora. Caminó de regreso a la mansión por la calle más larga. Necesitaba el tiempo. Esa noche, sentado en el despacho con los papeles de don Esteban guardados bajo llave y el sonido de Valencia apagándose afuera, Valeriano se dijo por última vez, con una convicción que ya empezaba a sonarle hueca, que todo aquello era por el niño, que la protegía por el niño, que lo que sentía no era otra cosa que el peso justo de la responsabilidad. Lo repitió en silencio hasta que la vela se consumió. No se lo creyó del todo. Lo que Valeriano hizo no fue impulsivo. Lo pensó durante 2 días con la misma frialdad con que pensaba cualquier decisión que tuviera consecuencias reales. Pesó lo que arriesgaba, y era considerable. Un duque que intercede personalmente por una criada frente al mando de la Guardia Civil no lo hace sin que nadie lo note. Los círculos sociales de Valencia eran pequeños y la memoria larga. Lo pensó, y lo hizo igual. Pidió audiencia con el coronel Medrano, jefe del tercio de Valencia, con quien había coincidido en 2 o 3 ocasiones en los ambientes correctos. Era un hombre pragmático, el tipo de hombre que entiende las cosas sin necesidad de que se las expliquen del todo. Valeriano llegó a la reunión con los papeles de don Esteban bajo el brazo. No los mostró todos, mostró los suficientes. El teniente Carrasco, dijo con la calma de quien habla del tiempo, ha estado visitando mi propiedad sin invitación y acercándose a mi personal en la vía pública. Entiendo que un hombre en su posición tiene muchas ocupaciones. Le agradecería que entre ellas no estuviera la de frecuentar las inmediaciones de la Casa Montebarra. El coronel Medrano miró los papeles. Luego miró a Valeriano. Entiendo, Su Excelencia. Bien. Valeriano recogió los papeles y se puso de pie. Buenos días, coronel. No hubo más conversación. No hacía falta. Lo que Valeriano sabía, al salir a la calle con la luz fría de noviembre sobre los adoquines, era que aquello tendría un precio. No inmediato. Carrasco era demasiado cuidadoso para una reacción directa, pero el precio llegaría, de una forma u otra, en algún momento. En forma de murmullo en el casino, de mirada sostenida demasiado tiempo en el teatro, de pregunta que nadie haría en voz alta, pero que circularía en voz baja. ¿Por qué se interesa el duque de Montebarra por una criada? Lo sabía, y lo había hecho igual. Caminó de regreso a la mansión sin apresurarse.
Aide lo supo por la señora Prats, que lo supo por el portero, que lo había escuchado comentar al cochero de don Esteban. Carrasco no había vuelto, y no volvería. Se quedó quieta en la cocina cuando la señora Prats se lo dijo, con las manos sobre la mesa y los ojos fijos en un punto del mantel que no veía. La señora Prats no añadió nada más. Era una mujer que sabía cuándo el silencio era más útil que las palabras, y salió. Aide tardó un momento en levantarse. Hacía 4 años que nadie hacía algo así por ella. Desde que Marcos murió, había aprendido que el mundo no se detenía por una mujer sola, que la protección era algo que una conseguía para sí misma o no conseguía de ninguna otra manera. Y sin embargo, ahí estaba ese hecho sencillo e imposible de ignorar. Alguien había interpuesto su nombre entre ella y el peligro. Sin pedirle nada, sin anunciarlo, fue a buscarlo al despacho. La puerta estaba entreabierta, como casi siempre, y ella llamó con los nudillos antes de entrar. Valeriano estaba de pie frente a la ventana. Se volvió cuando la oyó. «Quería agradecerle», dijo Aide. «No es necesario. Para mí sí lo es». Una pausa breve. Nadie había hecho algo así por nosotros, por Juan y por mí. Nadie. Lo dijo sin dramatismo, con la sencillez de quien constata un hecho. Valeriano la miró y notó lo que había en su expresión. No gratitud calculada, no la deferencia estudiada de una criada hacia su empleador. Era el descanso visible de alguien que ha llevado un peso solo durante demasiado tiempo y por primera vez siente que no tiene que seguir cargándolo sola. Algo en él respondió a eso con una fuerza que no esperaba. «¿Cómo está Juan?», preguntó, porque necesitaba un momento antes de decir lo que había empezado a formarse en él. «Bien», una sombra de sonrisa. «Esta mañana me explicó que las lagartijas no tienen frío porque su sangre es distinta a la nuestra». Valeriano no respondió de inmediato. Miró hacia el jardín por la ventana, donde la luz de noviembre doraba las últimas hojas de los limoneros. «Es observador», dijo en voz baja. «Siempre lo ha sido. Silencio. Pero no el silencio vacío. El otro, el que tiene peso y temperatura. La gente hablará», dijo Aide, con una quietud que no era rechazo, pero sí era honestidad. «Ya estará hablando. Un hombre en su posición que intercede por una criada ante la Guardia Civil. Eso no pasa desapercibido en Valencia». «Lo sé», dijo él, «y no le importa». «Me importa menos que la alternativa», respondió Valeriano, con una calma que no dejaba espacio para la duda. Aide frunció levemente el ceño, no con disgusto, sino con la expresión de quien intenta comprender algo que no termina de encajar. «Aide», dijo él. Ella levantó la vista. «Lo que hice con Carrasco no lo hice solo por el niño». Aide no dijo nada. Lo miró con esa manera suya, directa, sin adorno, sin prisa. «Me lo dije muchas veces», continuó él, «que era por Juan, que era lo correcto, que era lo que correspondía a un hombre en mi posición». Una pausa. «Me lo creí durante un tiempo, luego dejé de creerlo». Valeriano cruzó la distancia que los separaba, despacio, sin apresurarse, y se detuvo frente a ella, cerca, lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver en su rostro lo que él no había dejado ver en meses. «He perdido a mi hijo», dijo. «He perdido a mi esposa. He pasado 5 años administrando una casa que funcionaba perfectamente y que no tenía ningún sentido. La voz, uniforme hasta ese momento, bajó un grado. Sé lo que es perder. Sé lo que es vivir sin rumbo, sin motivo real para levantarse. Y sé, con la misma certeza, que ningún prestigio social vale más que tener una razón para seguir». Aide lo miraba sin moverse. «Tú y Juan me devolvieron algo que yo no sabía que todavía podía perderse», continuó. «No lo busqué, no lo pedí, pero está ahí y ya no tengo voluntad de seguir ignorándolo. Un silencio. Puede que esté confundiendo los sentimientos», dijo Aide en voz baja. No era una acusación, era una pregunta honesta, de alguien que cuida demasiado como para no hacerla.
Juan tiene la misma edad que tenía Miguel. Puede que lo que siente sea por él, no por mí. Valeriano negó con la cabeza. Despacio, con una seguridad que no tenía nada de impulsivo. Nada ni nadie reemplazará a Miguel. Eso no cambia ni cambiará jamás. Una pausa. Pero lo que siento por ti no viene de él, viene de ti. De la manera en que lees una habitación antes de entrar, de la manera en que le hablas a Juan, sin mentirle, sin protegerlo de más, de la manera en que miraste a Carrasco en esa calle y no retrocediste ni un paso. Su voz bajó todavía más. Tu fuerza me conquistó antes de que yo lo notara, tu dignidad, la inteligencia con que navegas un mundo que no te ha dado ninguna ventaja. Te vi durante semanas sin querer ver, y cuando finalmente miré, ya era demasiado tarde. Aide tenía los ojos fijos en él. Algo en ella, esa compostura tan perfecta, tan trabajada, tan necesaria, se aflojó apenas, solo un poco, lo suficiente. Yo también sentí algo, dijo, con la honestidad simple de quien decide, por primera vez en mucho tiempo, no protegerse de la verdad. Desde la noche de la fiebre, cuando usted se quedó, cuando supe que había alguien que cuidaba de Juan, además de mí. Una pausa pequeña. Hacía 4 años que no tenía eso. Desde que Marcos murió, Valeriano no dijo nada, la dejó hablar. Me asusté, continuó Aide. Me asusté porque no puedo permitirme equivocarme. No tengo margen para equivocarme. Con Juan de por medio. Una pausa. Y porque usted es quien es, y yo soy quien soy. Eso no cambia porque usted lo decida, ni porque yo lo desee. No te pido que lo ignore, dijo él, es que no puedo ignorarlo. La voz de Aide era tranquila, pero tenía el peso de algo que había pensado muchas veces en silencio. Usted tiene un nombre, una posición, gente que lo observa y que habla. Y yo tengo un hijo y ningún lugar a donde ir si esto sale mal. Lo miró directamente. El riesgo no es el mismo para los dos. Tienes razón, dijo Valeriano, sin apartar los ojos de ella. No es el mismo, el tuyo es mayor. Y aún así, estás aquí, escuchándome. Aide no respondió de inmediato. Era una mujer que no hablaba antes de pensar, y él lo sabía, y esperó. Y sin embargo, dijo ella finalmente casi en voz baja, casi para sí misma. No podía dejar de verle, de notar cuando estaba, de sentir que la mansión era distinta cuando usted estaba en el jardín. Una pausa mínima. Eso tampoco puedo ignorarlo. Valeriano levantó la mano despacio y rozó su mejilla con el dorso de los dedos. Apenas con la delicadeza de quien toca algo que lleva mucho tiempo sin atreverse a tocar nada. Ella cerró los ojos un instante. Ese gesto pequeño e involuntario de quien recibe algo que no esperaba merecer. Cuando los abrió, él seguía mirándola. Si tú lo deseas, dijo Valeriano, quiero cuidar de los dos, de ti y de Juan, para siempre, cueste lo que cueste. Aide puso la mano sobre la de él, sobre esa mano que descansaba en su mejilla y la sostuvo. Aide no respondió de inmediato. Lo miró como si midiera el peso real de esas palabras. No lo que sonaban, sino lo que costaban. Sus dedos no soltaron la mano de él, pero tampoco la apretaron más. Lo miró como si midiera el peso real de esas palabras. No como sonaban, sino lo que costaban. Sus dedos no soltaron la mano de él, pero tampoco la apretaron más. No alcanzas a medir la gravedad de tus palabras, murmuró ella. No sabes lo que implica sostener mi mano cuando la alta sociedad de Valencia decida darte la espalda. Una pausa. Y yo no puedo permitirme creer en algo que no resista eso. Lo sé, dijo él sin apartarse. Y aún así lo elijo. No porque sea fácil, ni porque no tenga consecuencias, sino porque es lo único que, por primera vez en años, tiene sentido. Sé lo que es perder, dijo él. Ya no me queda miedo a perder lo que no importa. Aide cerró los ojos un instante, no para huir, sino para decidir.
Cuando volvió a abrirlos, ya no había la misma distancia. «Entonces no prometa que será fácil», dijo en voz baja. «Prometa que no se irá cuando deje de serlo». Valeriano no dudó. «No me iré». Esa fue la única promesa que ella necesitaba. «Entonces, quédate». Durante un segundo, ninguno de los dos se movió, como si ambos entendieran que había cosas que, una vez cruzadas, no tenían regreso. Fue Aide quien cerró la distancia, no con impulso, sino con una decisión serena, la de alguien que ha vivido lo suficiente para no confundir lo que siente. Apoyó la mano en el pecho de él, sintiendo el latido firme bajo la tela, y alzó el rostro apenas. Valeriano no la detuvo. Tampoco dudó. El beso no fue urgente, fue lento, cauteloso, como si ambos estuvieran aprendiendo algo que creían perdido. No había prisa, solo el reconocimiento de que, por primera vez en mucho tiempo, estaban exactamente donde querían estar. Y entonces, «¡Mamá!». La voz de Juan rompió el momento con la naturalidad de quien no pide permiso para entrar en ningún mundo. Aide se apartó apenas, con una respiración aún contenida, y volvió la cabeza. El niño venía corriendo desde el jardín, con la energía intacta de quien no conoce el peso de las decisiones que acaban de tomarse. Se detuvo frente a ellos, los miró a ambos y sonrió, no con sorpresa, sino con esa aceptación simple de los niños que entienden más de lo que dicen. «¿Está todo bien?», preguntó. Aide se agachó a su altura, todavía con la emoción latiendo en el pecho. «Sí, mi amor». Juan dudó un segundo, luego hizo lo único que le parecía lógico. Se acercó y abrazó a los dos, sin preguntar, sin explicar, como si ese lugar, entre ellos, siempre hubiera sido suyo. Valeriano sintió el peso pequeño del niño contra él, y la mano de Aide aún cerca, y entendió con una claridad absoluta que no había nada en el mundo que valiera más que ese instante. Nada. Semanas después, la casa Montebarra ya no era el mismo lugar. No había cambiado en lo visible. Los mismos pasillos, las mismas rutinas, la misma precisión en cada detalle, pero algo en el aire era distinto. Se escuchaban pasos más leves por las mañanas, una risa pequeña en el jardín al caer la tarde, la voz de un niño explicando con absoluta seriedad por qué las piedras del camino eran diferentes entre sí, y, a veces, una segunda voz escuchándolo con atención real. Valeriano ya no leía sin pasar las páginas. Aide ya no miraba las puertas antes de entrar, y Juan ya no era el único que esperaba que alguien volviera al final del día. Meses más tarde, cuando la primavera empezaba a teñir de azahar los patios de Valencia, el ducado ya no recordaba el silencio de otros tiempos. Juan corría por los pasillos llamando «padre», a quien antes solo era una sombra distante. Valeriano, sosteniendo la mano de su ahora esposa bajo el dintel de la mansión, comprendió que la verdadera nobleza no residía en un título heredado, sino en la valentía de proteger, contra viento y marea, el humilde refugio que el amor les había otorgado. Si esta historia llegó a tu corazón, acompáñame en el siguiente video. Hay muchas más historias esperándote, de amor, de coraje y de personas que, contra todo, eligen seguir adelante. Y si este relato te acompañó hoy, te invito a mirar el comentario fijado y a dejarme aunque sea una sola palabra de apoyo. Eso nos ayuda más de lo que imaginas. Muchas gracias, querido oyente.